En las últimas horas se han anunciado por parte de la FIA los cambios al reglamento a partir del Gran Premio de Miami. Y para los que estaban esperando cambios, los que estaban esperando que la Fórmula 1 cambie radicalmente a partir de Miami, quédense sentados y sigan esperando. Es la misma mierda que tuvimos en las tres primeras carreras y la vamos a seguir teniendo con alguna pequeña modificación. Pero hay que analizarlo igual, hay que ver qué cambios, entre comillas, hizo la Fórmula 1 y analizar un poquito cómo puede llegar a afectar a lo que es el fin de semana del Gran Premio, que la Fórmula 1 está buscando que se modifique, sobre todo en clasificación, y vamos a ver qué es lo que podemos llegar a esperar si realmente cambia algo y qué es lo que podría cambiar. Vamos a meternos directamente en esta nota de Motorsport con los cambios. Bueno, en la clasificación, la prioridad de la conducción a fondo, que ya lo habían dicho, que era que los pilotos puedan ir al límite y marcar más la diferencia en una vuelta de clasificación, como lo dice acá. El objetivo central era eso. Recordemos que los pilotos estaban recargando batería durante una vuelta lanzada. Y si bien va a cambiar algo, va a seguir siendo muy dependiente del circuito. Es así de simple. No vamos a tener una clasificación como la que vimos en el pasado, como la que veíamos o que estamos acostumbrados a ver, en que los pilotos tenían que ir al máximo, eh, ir al límite, rozar los muros. Eso no se va a volver a ver en la Fórmula 1 hasta que no cambie el reglamento por completo, no hasta que hagan un pequeño parche como han hecho ahora. Pero, ¿qué es lo que han modificado? Han reducido la recarga. El máximo permitido de recarga de energía se reduce de 8 a 7, una absoluta animalada de cambio, ¿no? A ver, se hablaba de que barajaban la opción de 6. Bueno, bajaron a 7. La realidad es que es un poquito menos, un poquito menos lo que se recarga. Se busca evitar, como dice acá, el harvesting excesivo y promover una conducción más consistente y veloz. La realidad es que no va a cambiar mucho. Y en lo que ya tenemos que darnos cuenta que realmente no va a cambiar tanto es que los 11 equipos se han puesto de acuerdo de forma unánime. Estos cambios se han llevado a cabo de forma unánime. Potencia del Superclip. La potencia máxima permitida bajo el sistema de Superclip aumenta de 250 a 350, lo que sería que este incremento reduce la duración del impulso a un rango de entre 2 y 4 segundos por vuelta, facilitando así la labor del piloto en la gestión de la unidad de potencia. A ver, va a ser en teoría un poquito más corto el Superclip, pero en rectas así largas va a seguir estando. No más que por ahí puede ser un poco más tarde. Adaptabilidad. El número de grandes premios donde se pueden aplicar los límites de energía reducidos se incrementó de 8 a 12. O sea, acá se dieron cuenta que se han quedado muy cortos porque en el reglamento de esta temporada 2026 salía de que los grandes premios en lo que se podían aplicar límite de energía, modificarlos, era durante 8 de 24. Bueno, ahora lo aumentaron a 12. Pasaron de un tercio al 50%. Y eso habla de que habían calculado, bueno, muy mal, ¿no? Así tratan de limitarlo un poco. Esto en clasificación. Ya después vamos a analizar alguna que otra nota, un poquito qué es lo que puede venir, ¿no? En carrera, para las largadas del domingo, la prioridad es evitar que alguno se quede parado. Se hicieron cambios pensando en la seguridad y en condiciones de lluvia, aunque sabemos que la Fórmula 1 cuando llueve agua, no misiles, no corre. Si llueve misiles no hay problema, pero cuando cae agua en la pista no corre la Fórmula 1, así que no sé para qué hacen modificaciones en condiciones de lluvia. Pero al fin y al cabo, hablando de las modificaciones para carrera, el impulso adicional en carrera tendrá un límite de más 150 kilowatts. El nivel de potencia actual si es superior. O sea, el boost lo limitan para que no pase lo que pasó entre Oliver Berman y Franco. Recordemos que Berman venía utilizando el boost. Bueno, se modifica eso, eliminando por ahí picos repentinos que puedan llegar a generar situaciones de riesgo. La verdad es que van a tener menos potencia con el boost. Eh, no sé, serán menos artificiales según Dominical y más artificial el adelantamiento. ¿Serán un poco más complicado? No creo. Van a tener menos potencia con el boost prácticamente. Y dice que la gestión del MGUK se mantendrá el despliegue de 350 kilowatts en zonas críticas de aceleración y rebase, pero limitará a 250 en el resto del circuito para mantener el control de la velocidad de cierre de monoplaza. No han dicho en dónde, así que estas zonas críticas de aceleración y rebase seguramente estén determinadas dependiendo del circuito, ¿no? En la que va a haber una aceleración. A ver, están dando zonas delimitadas para en las que se pueda pasar. Tratar de armar zonas artificiales ahora para adelantar. En fin,
a ver, cambios en la entrega de energía que no van a cambiar mucho, es así de simple, no se va a modificar, no van a salir carrerones, nada, va a seguir siendo prácticamente lo mismo con un poquito más con una pequeña diferencia que ni siquiera la vamos a llegar a apreciar dependiendo del fin de semana, ¿no? Acá habla de lo que son los sistemas de detección de baja potencia en alargadas, que esto de momento no se va a implementar, pero se espera que lleguen las siguientes carreras, en las que el mecanismo debe identificar si el auto larga mal para no quedar separado, que el MGUK va a entrar, se va a activar en ese momento para asegurar que el coche, aunque sea, se adelante un poco del cajón, avance un poco y no quede parado como pasó con Lawson en el Gran Premio de Australia o como que ha pasado con diferentes pilotos en esta temporada, que no ha sido el único Lawson, sí el que ha estado más cerca de que lo revienten por los aires, gracias a los reflejos de Franco lo pudo esquivar. En cuanto a las condiciones de lluvia, la FIA ha escuchado a los pilotos, incrementará la temperatura de las mantas térmicas para los neumáticos intermedios y reducirá el despliegue de LEDs para mejorar el control en superficie de baja adherencia. Al fin y al cabo, no se corre en lluvia, así que no creo que termine afectando mucho esto. El Air sabemos que la parte eléctrica entrega la potencia muy brusca, da picos, como le pasó a Piastri en la Vuelta a Formación de Australia. Y en lluvia puede ser incluso más peligroso, entonces se va a modificar un poquito en ese caso, pero no hay muchos cambios generales. ¿Qué es todo esto? Que parece que hay que ser un ingeniero para entender todo esto. Bueno, la realidad es que es un quilombo. Con lo que tenemos que quedarnos es prácticamente que se modifica la recarga durante la clasificación. Va a haber menos recarga durante la quali para poder hacer que los pilotos vayan un poquito más al límite, que no tengan que estar recargando tanto durante la clasificación. Se reduce la potencia del superclip, que no va, dice entre 2 o 4 segundos, o sea, el superclip va a ser bastante menos tiempo en teoría, pero va a seguir habiendo superclipping, como lo que que vimos en Antonelli, que antes de llegar a la 130R, 300, 400 metros antes de llegar a 130R ya estaba recargando, ya estaba el superclipping, bueno, capaz que son 100, 200 metros antes de llegar a 130R, en la 130R no va a cambiar en rectas largas, como digo, vamos a seguir teniendo ese super clip. Y bueno, ese cambia el reglamento. Después, en carrera, se modifica, se limita un poquito el boost. Y va a haber determinadas zonas en las que se pueda rebasar o no. Como que se va a limitar un poquito más en determinadas zonas del circuito para que en las curvas, a la hora de salir de las curvas, los coches puedan salir un poquito más cerca del otro. Me da la sensación a mí, eso es lo que estoy entendiendo, no la fase de aceleración, que traten de estar un poquito más cerca. La realidad es que sigue siendo lo mismo, no hay grandes cambios, incluso no se nombró nada de lo que es aerodinámica activa, que por ahí va a haber modificaciones en la aerodinámica activa, que en determinadas zonas sí se iba a poder utilizar en algunas zonas más. La realidad es que va a seguir siendo la misma mierda con un poquito diferente de dolor. Esa es la Fórmula 1 actual que tenemos y lamentablemente si alguien esperaba un gran cambio, alguna gran modificación, no se había hecho falsas ilusiones. Ya lo habíamos dicho previamente en este canal que no iba a haber grandes cambios, que para hacer estos cambios se necesita cambiar de lleno completamente el reglamento y que esta situación va a continuar hasta que cambien los motores, literal. Si bien puede haber que en cuanto a la evolución, en cuanto al desarrollo, se disminuye alguna que otra cosa de la recarga, se modifique alguna que otra situación, va a seguir dependiendo mucho de los circuitos a los que vayamos y prácticamente de el desarrollo de los coches. Pero no nos vamos a olvidar porque se cambia un poquito el mapa de un coche para que despliegue un poquito más de energía acá, un poquito menos acá. La realidad es que ni siquiera se puede modificar el hecho del 50 y 50 de momento porque los motores de combustión interna no están desarrollados para entregar más potencia, o sea, para que sea un 60-40. Si vas a esa situación vas a tener un problema con el tema de la fiabilidad. La realidad es que se ha desarrollado todo de una manera en la que se pensaba que iba a ser una cosa y cuando lo pusieron en pista se encontraron con algo totalmente distinto y están parcheando de alguna otra forma hasta que por ahí puedan empezar a trabajar o por ahí pueda haber alguna modificación para los motores de la próxima temporada. Veremos, pero de momento esto, como digo, sigue siendo la misma mierda con un poquito diferente de olor. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.